Hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro buen Dios. Hermanas, tenemos hoy día reunión de nuestra Liga Femenina. Oremos, hermanos. Oh Dios Padre bendito, Dios de la gloria, Señor Jesús, gracias por estos momentos que tenemos reuniones con todas tus hijas, Señor. Gracias, Padre bendito, por nuestra vida, por nuestra salud, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor. De igual manera te agradecemos por el Pastor Pedro Elorriaga, Padre bendito, que Él nos lleva siempre las clases, Señor, de la carta de Juan. Gracias, Padre amado celestial, que hoy nos toca estudiar, Señor, para que nos puede guiar en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre bendito celestial, te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanas, continuemos hoy día con nuestros programas. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor. A tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio eres conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de mi Señor.
soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Hermanas, buenas tardes. En esta tarde de estudio bíblico estamos para darles los anuncios antes de nuestro estudio. Tenemos muchos cumpleaños en esta semana para dar gracias a Dios, en verdad. El día de hoy comienza nuestra hermana Karen Grados. Damos gracias a Dios por Karencita. El Señor la siga fortaleciendo y le siga dando la sabiduría para seguir adelante en esta difícil trance que está pasando de salud, ¿no? Estamos orando siempre por ti, Karencita, y también por Belinda. Belinda el día de mañana es que está cumpliendo años y ella es madre joven con 2 niños. Damos gracias a Dios, Belinda, por estar perteneciendo a nuestra liga femenina. Yo sé que eres una mujer muy emprendedora y seguimos siempre orando unas por otras, ¿no es cierto? Nuestra hermana Dora Quiroz y Dora Cornejo también cumpleaños el domingo 20. Damos gracias por la vida de ambas y oremos por la salud de nuestra hermana Dorita. El Señor la siga fortaleciendo y para que pueda seguir con nosotras y dando de ese gran don que tiene de enseñanza, ¿no? Agradecemos a Dios por ambas y también por nuestra hermana Rebeca Biafana. El día miércoles 22 está cumpliendo años. Ella cierra los cumpleaños de esta semana. Así que, Rebequita, que el Señor te bendiga mucho, te queremos, vemos y sabes, somos conscientes de que tus papis allá en el cielo están muy gozosos de saber cómo estás sirviendo al Señor, ¿no? Ella no solo sirve en la liga, sino también en la escuela dominical, está a cargo de todo lo que es la escuela dominical de nuestra iglesia. Lo está haciendo muy bien, gracias, Rebequita, por ese don de servicio que tienes. Los anuncios, ya saben que el próximo jueves 24, tenemos una charla muy especial psicológica para ver cómo es que debemos tratar a aquellas madres que tienen niños, chicos, adolescentes, porque ya no les gusta que le digan que son niños, ¿no? Es una etapa un poco difícil y así es que compartamos el link con otras personas que sabemos que están pasando por esa etapa y también podemos verlos para poder aconsejarlas, ¿no? Así que es muy importante que no se pierdan esta charla que va a estar muy buena a cargo de un profesional. Y recuerden que nuestros estudios de Génesis todos los sábados a las 3:30. ¿Ya? Se ha cambiado la metodología. Ingresen antes de las 3:30, siempre estamos un poco antes para poder iniciar ya el estudio a las 3:30, porque ahora es al revés. Primero son los grupos para ver las preguntas, que son siempre tres grupos, 3 preguntas, una pregunta para cada grupo, luego nos reunimos para el estudio y después vienen las preguntas que tengamos, ¿no? Es una nueva metodología, así que no debemos llegar tarde a este estudio para poder aprovecharlo desde el inicio, ¿sí? Y los martes continuamos con nuestras reuniones de oración, ya saben que es a las 4. Recuerden que ya estamos haciéndolo todos los jueves semipresencial. Desde las 3 de la tarde queremos preparar un especial para la Semana Santa, así que estamos haciendo nuestros ensayos desde las 3 de la tarde. No se olviden siempre estar atentas a los anuncios y orando unas por otras, ¿sí? A continuación, seguimos con nuestro estudio de las cartas de Juan. Recuerden que son los últimos estudios, así que estemos atentas con nuestro manual. Adelante, que el Señor les bendiga. Saludos cordiales a todos los hermanos de nuestra Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranatha y en especial a las hermanas de la Liga Femenina, con las cuales tenemos un encuentro mensual para estudiar la Palabra de Dios. Ahora estamos en las cartas de Juan y el día de hoy
vamos a culminar la segunda carta del apóstol Juan. Y por favor, abran sus Biblias en 2 de Juan y solamente vamos a tocar dos versículos, versículos 12 y 13. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Señor y Padre, gracias por darnos esta oportunidad nueva el día de hoy. Señor, sabemos que tu palabra es una espada de dos filos. Y te suplicamos, Señor, que, como dice las Escrituras, cumple el propósito para el cual la has enviado. Ayúdanos, Señor, a entenderla y no solamente eso, sino también a ponerla en práctica. Permite, Señor, que tu palabra, por la obra de tu Espíritu, transforme nuestro ser y nos vaya cambiando y haciendo madurar para la honra y gloria tuya y también, Señor, para beneficio del cuerpo de Cristo y también todos los que nos rodean, nuestro prójimo, nuestra familia. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir pantalla, mis queridos hermanos y hermanas, y vamos a dar comienzo entonces. Y el título es Deseos del apóstol Juan, en 2 de Juan, versículos 12 y 13. Por favor, mantengan abiertas sus Biblias para poder exponer la palabra de Dios y juntos aprender de lo que el Señor nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Deseos del apóstol Juan. ¿Cuáles eran los deseos de este amado apóstol de Jesucristo? ¿Qué de importante tiene para el día de hoy o de importancia para el día de hoy? A manera de introducción, debo decir que estamos a las puertas de que vayamos a tener reuniones presenciales en nuestra iglesia, en nuestro templo. Y esta pequeña porción de la Sagrada Escritura es muy pertinente en estos tiempos porque estamos a escasos días de que nuestro templo abra sus puertas para tener cultos presenciales, donde será el hermoso reencuentro cara a cara de todos y cada uno de nosotros. Espero que sepamos valorar lo que el Señor permite en nuestras vidas y lo que significa tener una casa donde el pueblo de Dios se reúna. Pero más que un lugar, es lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. El primer versículo dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo o vuestro gozo sea cumplido. La meta del apóstol Juan al escribir esta carta, o el deseo profundo, está enmarcado aquí. Él dice: espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Ese era el gran anhelo del apóstol. ¿Y qué significa eso para nosotros ahora? Juan está expresando su anhelo de visitar a los hermanos para compartir un tiempo juntos, mirándose, como dice literalmente, cara a cara. Este deseo es mutuo, él lo recalca cuando dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es uno de los momentos más preciosos cuando los creyentes se reúnen para compartir lo que el Señor hace en sus vidas. También para alabar su santo nombre, para agradecer todos los favores de Dios. Y esto viene a ser muy especial y reconfortante. No nos reunimos simplemente como si fuera una organización meramente social o humana. Hay mucho más en la reunión y en la comunión de los creyentes. Tener comunión con los hermanos, entonces, es muy necesario y por esto es valioso hacerlo no solamente un día de la semana como es el domingo, sino también en otros días que se puedan aprovechar. Realmente son pocos los tiempos en que nos podemos reunir como iglesia, como congregación, ¿no? Cara a cara. Y ahí hay muchas cosas valiosas que el Señor nos da cuando se comparten los dones, el ejercicio de los mismos unos a otros. Y en realidad, hermanos, no se crece individualmente, sino colectivamente.
Muchos están equivocados cuando dicen que no necesitan de la iglesia. En primer lugar, están desobedeciendo un mandato del Señor que nos pide congregarnos. Y también están desaprovechando todo lo que el Señor ha provisto al cuerpo de Cristo para poder edificarnos unos a otros. El crecimiento entonces no es individual como islas, sino se realiza colectivamente. Por eso la Biblia habla del cuerpo de Cristo, habla del edificio donde hay ladrillos juntos unos a otros. Habla de la familia de Dios, donde todos somos hermanos. Entonces, como cuerpo de Cristo, nos necesitamos mutuamente. Un creyente no tiene todos los dones en sí y no puede ministrarse o ayudarse a él mismo. Realmente Dios ha dado no solamente dones que son herramientas espirituales, sino la capacidad y el poder del Espíritu Santo para que esto se haga efectivo en cada persona en la medida que comparte conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Para alentarnos. La Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene varios versículos que habla de alentarse uno al otro. Y esto es porque la naturaleza humana es muy débil y tiende a decaer, tiende a entristecerse, tiende a afligirse, tiende en realidad a dejarse envolver por las circunstancias que le rodean, las cuales le causan ese temor y esa aflicción. También nos reunimos para exhortarnos. Y algunos lo toman como llamar la atención a viva voz y mostrar autoridad sobre la persona que está siendo exhortada. Y realmente es como resondrar, pero eso no es el sentido bíblico. Exhortar significa el consejo paternal que da el progenitor a sus hijos. Y entonces esto es hecho con cariño, con amor, con ternura. Y tiene que ver con aquello que la persona que exhorta considera que es importante y necesario en la otra persona. Realmente este está motivado por amor, no por el deseo de venganza, no por el deseo de sentirse superior a la otra persona, sino por el deseo de colaborar para que la persona crezca y madure y sea sabia. También esto nos reunimos para avanzar en el conocimiento de Dios. Hay hermanos que han crecido más que otros. Hay hermanos que han madurado más y que conocen más las escrituras. Y necesitamos nosotros crecer. En la misma naturaleza vemos que los seres que nacen tienen que desarrollar y crecer. Cuando se atrofia, cuando este proceso se interrumpe, realmente están yendo contra el propósito de Dios y contra la naturaleza misma. Así también espiritualmente es el propósito de Dios de que el nuevo creyente, el nuevo nacido del Señor, del Espíritu, crezca. Y para eso Dios ha provisto el medio que es la congregación, la iglesia, el grupo de los hermanos. Entonces todos tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Y personalmente lo digo y lo repito una y otra vez. El creyente que conoce poco a Dios sufre más. Si queremos nosotros realmente disfrutar de la vida que el Señor ofrece, esto es la bienaventuranza, vivir una vida feliz delante de Él. Esto se da en la medida que conocemos quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. Y Él mismo nos va a explicar quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, toda prueba, por más difícil que sea, va a ser comprendida o debe ser comprendida a la luz de la palabra de Dios. Teniendo en mente esto y como base, entonces nosotros vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida y nos vamos a enrumbar en eso y vamos a dejarnos guiar y vamos a desesperar menos. Vamos a apoyarnos en el Señor y esa mano débil que tenemos la vamos a apoyar en la mano poderosa de Dios para que Él nos guíe y nos proteja. Por eso es muy necesario que nosotros
sigamos conociendo más de Dios, más de su palabra, más de Jesucristo, más del Espíritu Santo. También para avanzar en la obediencia a la palabra, porque no solamente es suficiente saber de ella, sino también cómo ponerla en práctica en nuestras vidas y para con los demás. Muchos se conforman en haber pasado por las aulas de la escuela dominical y de saber algunas historias, algunos textos bíblicos o algunas verdades fragmentadas que se escucharon en algún mensaje, en algún retiro, en alguna convención, en algún campamento. Pero hermanos, cuando uno comienza a obedecer la palabra del Señor, ella viene a ser parte de nosotros mismos. Y entonces nosotros con facilidad podemos conocer la voluntad de Dios, porque es nuestro deseo y con la ayuda del Señor estar en obediencia a Él. Otra cosa más es para avanzar en la obra de Dios. Parte de la obediencia tiene que ver con hacer lo que el Señor nos pide, trabajar para la obra del Señor, apoyar el ministerio, ir a la iglesia y compartir aquello que el Señor nos ha dado. Potencialmente nosotros somos capaces de muchas cosas y dijo Jesucristo que muchas cosas haremos más de las que Él hizo. Y en realidad el Señor nos ha dejado muchos privilegios y oportunidades de servirle. Pero está en usted, querida hermana y hermano, de que se disponga a obedecer. Recuerde esta expresión, que el que no sirve, no sirve. En otras palabras, el que no sirve a Dios, entonces no está sirviendo al Señor ni a la iglesia. Y al final va a ser triste las palabras del Señor Jesús cuando estemos cara a cara. Apartados de mí, no os conozco. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. No son palabras mías, son palabras del Señor. Entonces el ministerio de la Liga Femenina siempre debe ser un pilar en la iglesia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que las hermanas siempre deben estar dispuestas a servir en cualquier tarea que se les encomiende. Por supuesto, respetando sus responsabilidades básicas, respetando también la condición en que está de salud o enfermedad, respetando la edad que tienen, respetando sus compromisos. Sabemos que a pesar de todo eso que tenemos como habitantes, como ciudadanos en este mundo, siempre hay un lugar, un tiempo y una ocasión para servir en cualquier tarea que se le encomiende. Las hermanas pues deben estar dispuestas a hacerlo. No es cuestión de sentimientos, no es cuestión de emociones, no es cuestión de un sentir, es cuestión de amor al Señor y obediencia a Él. Entonces las hermanas deben estar dispuestas a servir en cualquier tarea. También las hermanas deben estar dispuestas a ofrecer su tiempo y recursos para enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios. Esto es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Algunos piensan de que poniendo unas monedas donde los diáconos extienden el plato para recibirlas, ya es suficiente, ¿no? Y van a la iglesia y dicen que ya cumplieron, como que quieren tranquilizar su conciencia de esa manera. Pero en realidad la mayordomía, o sea, la administración de las cosas que el Señor nos ha dado para vivir esta vida acá y prepararnos para la otra vida, tiene que ver con que nosotros también administremos el tiempo, o sea, la vida que Dios nos ha dado, los recursos que también nos ha provisto, de todo tipo y de toda naturaleza. Y esto tiene que ser con propósitos de enseñanza y aprendizaje de la palabra del Señor. Otra cosa en que la Liga Femenina también debe enfatizar como pilar en la iglesia es que tienen que seguir buscando el seguir a Cristo y madurar en la vida cristiana. No puede ser posible que hermanas que tienen 5, 10, 20, 30, 50 años de creyentes sigan siendo inmaduras, sigan siendo personas que no cambian su carácter, su forma de ser, su comportamiento. Y entonces no se cumplen ellas
La escritura que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que el Señor es poderoso para moldearnos de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Nosotros no vamos a imitar a Cristo Jesús en sus milagros. Tenemos que imitarle a Él en lo que era como persona, cómo trataba a otros, cómo respondía a otros y cuál era su madurez al tratar las situaciones y circunstancias de la vida. Cómo Jesús realmente mostraba amor, no solamente a los que le seguían, sino a los que le rechazaban. No solamente a los que se oponían, sino también aún a los enemigos. Aún en la cruz le pidió al Padre que perdone porque no saben lo que hacen aquellos que le crucificaban. Ese es Jesús y ese amor incondicional, inconmensurable, ese amor infinito, Él lo demostró para ejemplo a nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no estamos nosotros para imitar las cosas asombrosas que hacía Jesús en cuanto a milagros que hizo en la tierra. Estamos para imitar el carácter de Cristo, el temperamento que estaba sometido al Espíritu Santo, la obediencia que él tenía, la humildad que él tenía, el dominio propio que él tenía. Ese debe ser realmente la característica que Santiago habla de la sabiduría que viene de lo alto. Es lo que Dios espera y el ministerio de la Liga Femenina debe enfatizar mucho en que la mejor manera de evangelizar al mundo es mostrar una vida totalmente cambiada. También que hay que considerar que es muy importante el tiempo de compartir, ¿no? Presencialmente, ahora ya se va a dar, gracias a Dios, lo que cada una tiene, ¿no? Y no se trata de tener muchos recursos y recién decir ahora sí puedo dar. Lo poco que uno tiene puede compartir un plato de comida. En las reuniones también podemos compartir nuestras aflicciones, nuestras alegrías y el mismo sentido de pertenencia a Dios. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, la Liga Femenina, el ministerio que habla de servicio, tiene una gran responsabilidad dentro de la iglesia para hacer esto a partir de las mujeres y a partir de todos los hermanos y personas que les rodean a cada una de ustedes. Entonces, esa misma expectativa gozosa de volverse a ver que tenía el apóstol Juan debe existir en nuestros corazones en cada reencuentro en la casa de Dios. Si usted siente pesado regresar a las reuniones presenciales porque va a haber hermanos que no le agradan, quizás no ha entendido entonces el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio tiene que ver con el perdón y el amor. Si uno realmente se acerca al Señor y está constreñido por los pecados que uno tiene, le pide perdón a Dios y Dios por amor nos perdona, pero ese mismo Dios nos pide que nosotros sepamos también perdonar a los que nos han hecho daño. Y por lo tanto, la comunión es una de las cosas más importantes que se debe procurar, se debe practicar. Y entonces debe ser una necesidad y una alegría y una expectativa el desear volverse a ver cara a cara. No estar afligido porque va a haber a personas que no le agradan, que no le gustan, que le han hecho daño, que realmente han perturbado su relación con Dios. Eso se debe solucionar. Y la Biblia habla de un perdón delante de Dios y hasta de restitución si ha habido daño en las relaciones entre hermanos. La capacidad, ¿quién la da? El Señor. Esto no depende, otra vez digo, del sentir, no depende de su estado de ánimo, más bien es de obediencia humilde, esperando que el Señor dé los resultados de una acción que el Señor nos solicita. El otro texto dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Y pareciera que no tuviera significado este versículo tan pequeño y que está lleno de términos simbólicos. En primer lugar, cuando habla de la señora escogida, es la referencia a una congregación, ya lo hemos dicho. Segundo, los hijos de tu hermana se refiere a los hermanos de otra congregación que envían saludos a los destinatarios del apóstol Juan. En tercer lugar, ambas congregaciones pertenecen a una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y en cuarto lugar, hacen mucho bien recibir el saludo de nuestros hermanos. Eso nos alienta a saber que otros hermanos piensan en nosotros, oran por nosotros y nos aman también. En ese sentido, por ejemplo, podemos dar testimonio de lo que hicieron nuestros amados hermanos de Magdalena en la crisis que llevábamos. Cuando no teníamos dónde reunirnos, lo hicimos en el templo y ellos generosamente nos ofrecieron todo el local en las tardes de los domingos para hacer las reuniones, antes de pasarnos al local de Nazca. Realmente fueron tiempos donde se buscaba estar congregados presencialmente y tener un lugar donde hacerlo con comodidad, con libertad y con privacidad. Y el Señor utilizó a nuestros hermanos de Magdalena, de la IEP Magdalena, y desde aquí les decimos que sean bendecidos y benditos por el Señor por tal acción. Realmente nuestros hermanos de otras congregaciones de la IEP y también de otras denominaciones son parte de la misma iglesia de Jesucristo. Y si entre nosotros nos amamos, nos extrañamos, nos saludamos y oramos por nosotros, estamos realmente dando muestras que somos parte de la verdadera iglesia, congregación, familia que el Señor ha levantado. Como conclusión podemos decir lo siguiente. Juan resalta la importancia del amor entrañable entre hermanos que motiva la comunión verdadera y el deseo de encontrarse personalmente. También señala lo beneficioso que es tener preocupación y cuidado los unos por los otros y el tenerlos presentes en mente y corazón, saludándonos unos a otros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nos vemos Dios mediante, si el Señor nos da vida, el próximo mes, mis hermanas. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.